Vamos a continuar con la estructura bacteriana. Vamos a hablar sobre estructuras facultativas. Bien, vamos a empezar con los plásmidos. Los plásmidos son moléculas circulares de ADN de doble cadena que son independientes del nucleoide o del genoma bacteriano, es decir, que se encuentran libres, no se encuentran integradas a la información genética propia de la bacteria. Sin embargo, estas moléculas se encuentran con una estructura muy similar al genoma de la bacteria, pero en un tamaño mucho más pequeño. Son moléculas superenrolladas, están cerradas, están libres en el citoplasma. En algún momento, cuando la información es requerida, se van a integrar al cromosoma de la bacteria para que éste pueda leer esa información. Va a contener, normalmente estos plásmidos van a contener información adicional al cromosoma. Por lo regular, esta información se asocia a la resistencia que tienen las bacterias a diferentes antibióticos. Estos plásmidos se replican, por otro lado, independientemente del genoma bacteriano, negativas para su desarrollo. Lo hacen estos plásmidos cuando la información podemos ejemplificarlo cuando esta información es hacer la similitud con una memoria USB a otras células. Una memoria pueden transferir la información que, sin embargo, que esa memoria a células hijas o a otras células, trae incluso que es a células a la información del disco duro del disco duro de otro género incluso. ¿Sí? En el caso cuando transfieren a otras bacterias, esta transferencia de información va a ocurrir a través de un proceso llamado conjugación, para lo cual van a utilizar otra estructura bacteriana que se conoce con el nombre de pili sexual, que vamos a ver en un momento. Aquí les recomiendo que veamos esta presentación que va a estar disponible también para ver cómo ocurre este proceso de la conjugación. De cualquier manera, en este esquema podemos ver el cromosoma de la bacteria, que está representado en verde, en un círculo verde. Posteriormente vemos en en el esquema de abajo, los plásmidos, que están representados con círculos en color rosa, y vemos cómo, de manera muy general, cómo se da el proceso de la conjugación, cómo se fusionan las células y a través de esa pequeña fusión pasan los plásmidos de una célula a otra. Aquí tenemos otro esquema un poquito más extenso de cómo se da el proceso de la conjugación a través de los pilis. Este proceso es el proceso de transferencia de información genética relacionado a resistencia más importante que ocurre en las bacterias. Lo vamos a detallar un poquito más adelante. La siguiente estructura bacteriana, que también es de tipo facultativo, es el glicocálix, o también llamado glucocálix. Esta es una estructura que está mal definida, rodea a la pared bacteriana, envuelve a la bacteria, tiene márgenes difusos, no es uniforme ni en densidad ni en grosor, y se puede eliminar fácilmente ya que no se encuentra unida a la superficie bacteriana. Es una capa de mucoide, ¿sí? Formada por homopolisacáridos, principalmente por glucanos y fructanos, que, como lo comenté, se encuentran envolviendo a la bacteria. Este glicocálix es esencial. Su principal función que se ha descrito para este glicocálix es la adherencia bacteriana a superficies lisas. También puede funcionar como un mecanismo de defensa para los microorganismos, ya que va a impedir el contacto directo de un fagocito con la bacteria, de anticuerpos, de enzimas, de detergentes o incluso de antibióticos. Sin embargo, esta no es su principal función. Su principal función es favorecer la adherencia bacteriana a superficies lisas o a superficies inertes. La siguiente estructura bacteriana es la cápsula. La cápsula es una estructura que, a diferencia del glicocálix, esta está perfectamente definida. También envuelve a la bacteria. Se encuentra por fuera de la pared bacteriana y se encuentra fuertemente adherida al cuerpo bacteriano. También está formada por polisacáridos. Se considera que su principal estructura es un gel hidrofílico formado por polisacáridos. Es muy difícil de teñir.
Aquí podemos ver en la fotografía de microscopía electrónica la cápsula cómo está envolviendo a una bacteria en color, en un tono transparente, en un tono opaco, y esta cápsula es gruesa, está bien definida en grosor y en uniformidad alrededor de la bacteria. La principal función de la cápsula es la de protección para la bacteria. Impide la fagocitosis, evita el complemento. Funciona para la adhesión, pero para la adhesión a superficies epiteliales, principalmente a células epiteliales del huésped. Puede ser considerado un elemento importante de resistencia a los antibióticos y también es considerado un antígeno importante, ya que muchas de las moléculas de esta cápsula pueden ser reconocidas por los anticuerpos del huésped. La siguiente estructura son los flagelos. Los flagelos van a ser filamentos largos, finos, flexibles, ondulados y libres en su parte más externa. Son responsables de la movilidad bacteriana. Hay que recordar que no todas las bacterias tienen movilidad. Solamente algunos géneros bacterianos tienen la capacidad de moverse por sí mismas. Y aquellas bacterias que tienen esa capacidad lo hacen gracias a estas estructuras llamadas flagelos. Los flagelos están formados por una proteína llamada flagelina. Van a tener tres partes. Una parte más externa o libre, también llamada filamento, una parte intermedia que se conoce con el nombre de codo o gancho, una parte interna o también llamada cuerpo basal. Aquí vemos el esquema de un flagelo. Vemos en la parte más inferior, vemos varios discos que se encuentran intercalados dentro de la pared bacteriana y la membrana citoplasmática. En este caso es una pared gram negativa. Posteriormente, hacia afuera, vemos el codo o gancho y en la parte más externa vemos el inicio del filamento. La parte más interna, como podemos ver, está conformada por varios discos y varios complejos de proteínas, que son proteínas llamadas proteínas MOT, que todas en su conjunto trabajan como si fuera un motor y permiten la rotación de estos discos de una manera muy rápida. El codo permite la flexión y el filamento permite la amplificación del movimiento. Es un sistema muy complejo que requiere de gran cantidad de energía, la cual están tomando, en este caso, como podemos ver en la parte más externa, los discos más externos los discos más internos, perdón, que se encuentran anclados a la membrana citoplasmática. Ahí de esa membrana citoplasmática toman la energía. Recordemos que la membrana citoplasmática es la estructura que se encarga de la mantención o del almacenamiento de la energía. Y en este caso, estos motores toman la energía de la membrana citoplasmática y hacen que giren estos discos a gran velocidad y posteriormente el codo permite la flexión para darle direccionalidad al movimiento. Son sistemas complejos de movilidad que normalmente están asociados a virulencia, ¿sí? A virulencia, a resistencia de la bacteria y a sobrevivencia sobre todo. Normalmente estos flagelos pueden encontrarse en diversos números. Hay bacterias que no tienen flagelos, por supuesto, y las pueden desarrollar estos flagelos en algún momento requerido. Se conocen como átricas. Las bacterias que tienen un solo flagelo se conocen como monótricas. Las bacterias que tienen un solo penacho polar se conocen como lofótricas. Las bacterias anfítricas son aquellas que tienen un penacho en cada polo y las que están rodeadas de flagelos se conocen como perítricas. Los flagelos proporcionan movilidad, ya que dan un movimiento de rotación del filamento sobre su punto de inserción en la envoltura bacteriana. Se han involucrado en un mecanismo importantísimo de patogenicidad, ya que la movilidad permite que las bacterias se puedan extender en superficies, en cavidades o que puedan penetrar a tejidos más profundos. Esto normalmente lo van a hacer siguiendo un gradiente de concentración de nutrientes o
viceversa, siguiendo un bajo gradiente de concentración de moléculas que estén atacando a la bacteria, que bien podría ser el ataque de los fagocitos. Entonces las bacterias van a evitar este ataque fagocítico alejándose de la fagocitosis por medio de esta movilidad bacteriana. Las bacterias tienen una movilidad muy rápida, ¿sí? Son de los organismos que se mueven más rápido que cualquier otro organismo en la naturaleza. Aquí vemos algunos de los movimientos que pueden hacer. Vemos en el principio cómo contraen sus flagelos, posteriormente los abren y eso permite que se muevan a gran velocidad, los vuelven a contraer en el inciso B y los vuelven a abrir para irse dirigiendo a distancias más alejadas. Bien, los flagelos, como lo comentamos hace un momento, promueven la movilidad bacteriana como una respuesta quimiotáctica. ¿Qué es la quimiotaxis? La quimiotaxis es la atracción o rechazo en respuesta a la alta o baja concentración de una sustancia química. Como lo comenté hace un momento, esta sustancia puede ser un nutriente y en este caso la bacteria va a dirigirse hacia donde están los nutrientes que requiere, o bien puede ser alguna sustancia que la esté atacando, como un antibiótico, por ejemplo, o algún anticuerpo, y en este caso la bacteria se va a alejar de esta sustancia, de tal manera que la respuesta de movilidad regularmente se asocia a patogenicidad. Es decir, que es una respuesta que va a proporcionar la capacidad de causar daño de las bacterias hacia el huésped. Aquí vemos una fotografía por microscopía electrónica, ¿sí? de un bacilo, del lado izquierdo con un penacho flagelar en uno de sus polos, y vemos por acá del lado derecho una bacteria que tiene múltiples flagelos. Es un cocobacilo, ¿sí? Que también se encuentra asociado a virulencia. En este caso son bacterias periodontales. Tenemos algunas bacterias periodontales que tienen esta capacidad de moverse en función de la patogenicidad, en función de alejarse de la respuesta del huésped. La siguiente estructura son los pilis. Vamos a tener dos tipos de pilis. Los pilis comunes, o también llamados fimbrias, que son estos que podemos ver en la fotografía de microscopía electrónica. Vemos un coco que se encuentra con estas microvellosidades que rodean toda la superficie de la bacteria. Son elementos finos, filamentosos, son inconstantes, tienen aspectos de vellos o cabellos, no tienen movilidad, no se asocian a movilidad. Están formados por proteínas, una proteína llamada pilina. Su tamaño va de 7 a 8 nanómetros de diámetro y se asocian a la adhesión bacteriana, principalmente a la adhesión a otras células, no a superficies duras. Estos pilis o fimbrias permiten la adhesión a otras células. También tienen una propiedad antigénica, ya que algunas de estas proteínas de la superficie de los pilis pueden ser reconocidas por los anticuerpos del huésped. Se asocian de manera muy importante a virulencia. Son estructuras, como ya lo comentamos, que se relacionan a la adhesión, interactúan con un receptor proteico o polisacárido situado en otra bacteria o en alguna superficie tisular del hospedero, que bien puede ser algún epitelio. Participan en la adhesión, agregación y coagregación bacteriana. Y los otros tipos de pilis son los pilis llamados pilis sexuales. Sabemos que las bacterias no tienen una reproducción sexual. Sin embargo, estos pilis se llaman sexuales porque el proceso de transferencia de información se asemeja a un acto sexual. Vamos a verlo en un momento. ¿Sí? Intervienen de manera muy importante en la conjugación bacteriana. Son largos, mucho más largos que los pilis comunes o las fimbrias. Llegan a medir hasta 20 nanómetros de longitud.
Son flexibles y normalmente son pocos. La bacteria puede tener de 1 a 4 pilis sexuales. Es una estructura tubular hueca y está codificada la información para su síntesis por medio de la información que contienen las bacterias en los plásmidos. Aquí vemos en la fotografía del lado derecho cómo una bacteria está conjugando con otra bacteria a través de estos pilis sexuales, que son filamentos largos, y a través de los cuales van a transferir la información. Aquí vemos en este esquema como una bacteria que posee el plásmido, ¿sí? A través del pili se fusiona con el pili de otra célula y posteriormente a través de esa estructura hueca va a fusionarse una célula con otra y va a transferirse el plásmido de una célula a otra. Normalmente, como lo comentamos, la conjugación se relaciona a la transferencia de información genética a través de plásmidos y se relaciona de manera muy importante a la transferencia de información relacionada a resistencia bacteriana.